Segunda Corintios capítulo 5. Yo quiero traer esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Me bendice mucho a entender esto. No entiendo todo, pero pido al Señor que nos dé la revelación, que el Señor amplíe esto en nuestros corazones. Pero es algo esencial para la vida cristiana, para que podamos nosotros andar en este asunto, andar en esto. Quiero hablar un poco sobre la comunión en Cristo y en su palabra. La comunión en Cristo y en su palabra. Y aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 y 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Oramos al Señor. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra un poco más, Señor. Queremos entrar a la tierra prometida y conocer un poco más de esta tierra tan preciosa, tan maravillosa que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos conocer un poco más, Señor, de Cristo, de lo que somos en Él, de la comunión en Él y en su palabra, Señor. Padre, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente esté despejada. Ahorita toda preocupación, todo lo que nos llama la atención afuera de este lugar, Padre, sea cortado, sea anulado en el nombre de Jesús. Todo pensamiento ahora sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Todo se vuelve para ti, Señor. Todo converge a ti porque tú eres el centro de todas las cosas, Señor. Este es un tiempo sagrado, un tiempo, oh Dios, una santa convocación para que meditemos y estemos en tu presencia y meditando en tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Tu Espíritu tenga libertad en este lugar y corra libremente en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal forma, Señor, que si hay algún enfermo entre nosotros, sea tocado y sea sanado. Si hay algún desanimado entre nosotros, se levante con ánimo, se pare firme. Si hay algún, Señor amado, que está caído, sea levantado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay libertad en tu casa, Señor. Aquí está tu presencia, Señor. Tu gloria se manifiesta entre nosotros, Señor. Bendito eres para siempre y siempre, Señor. Bendito eres para siempre y siempre, Señor. Y en esta nación, Señor, donde muchos adoran otros ídolos, otros dioses, pero aquí en este lugar adoramos al Dios único y vivo y verdadero para siempre y siempre. Tú eres, Señor, y a ti proclamamos: entronado estás, Señor, sentado en tu trono, y gobiernas esta nación, gobiernas Santa Cruz, gobiernas Bolivia, Señor. Bendito eres para siempre, Señor. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para el Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cada vez que nosotros miramos para las Escrituras y a través de las Escrituras vemos a Cristo, vemos al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vemos una comunión tan grande que hay en la Trinidad, una armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y nosotros hallamos tan maravilloso esto que ha venido a nosotros, y esa misma unidad que hay en la Trinidad, esa misma armonía tiene que haber entre nosotros en la iglesia, en el cuerpo. Vemos que es algo tan precioso. Nos gustaría conocer esto más plenamente,
pero entendemos que mientras estemos en este cuerpo, no vamos a tocar fondo, por así decir, en las cosas del Señor, porque necesitamos toda una eternidad para conocerlo, ¿no? Cuando estemos con Él, vamos a estar allí para conocerlo más y más de Él. Pero aquí cuando el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No dice algunas cosas fueron renovadas, sino que todo fue hecho nuevo por la obra de Cristo. Entonces, es absolutamente todo en Él se hace nuevo, es nuevo. No hay nada viejo, no hay nada recauchutado, ¿no? Y eso es amplio. Ahora, yo quiero tocar solamente en la parte de la comunión, ¿no? De nuestra comunión, ese punto aquí en Cristo y en su palabra. Cuando Pablo dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entendemos que Cristo, una vez en Él ha sido puesto como nuestro mediador. Él es nuestro mediador, pero cuando hablamos de que Él es nuestro mediador o que Él ha sido puesto como mediador, nosotros pensamos inmediatamente en que Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿No? Como está escrito, ¿no? Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo, Jesucristo, hombre. Pero el apóstol Pablo nos trae más luz aquí en este asunto cuando él dice que de aquí en adelante, ¿de qué momento? Del momento en que nosotros estamos en Cristo. De aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Por qué? Ni aún a Cristo, más si Pablo como que diciendo, si en aquel entonces han habido contemporáneos allí que conocieron a Cristo, los apóstoles, por ejemplo, estuvieron con Cristo, lo conocieron físicamente. Pero Pablo dice, si aún conocimos Cristo según la carne, ya no lo conocemos así, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir el apóstol con eso? Que Cristo no solamente es el mediador o tiene que ser el mediador entre Dios y los hombres, que de hecho lo es, pero sino que ahora Cristo tiene que ser o es el mediador entre todas nuestras relaciones. Nuestras relaciones humanas, entre las cosas materiales. Él es el mediador, tiene que ser el mediador en todo esto. Ya no existe, no debería existir más relaciones directas, ¿me está entendiendo? Sin pasar por Él. Wow, escuché un wow ahí. Wow. Amén. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido puestos que en Cristo. Porque estamos en Él. Él es el mediador de todo. De todo lo que tú puedes imaginar. Ahora, si esto no es así, entonces nosotros estamos corriendo un grave peligro. Terrible. ¿Por qué? Porque
si Él no es el mediador, nuestra relación directa puede entorpecer nuestra vida espiritual. Necesitamos ver sobre esto. Mira, vamos a dar un ejemplo aquí. Abraham, por ejemplo, vamos a ilustrar con la vida de Abraham. Abraham fue llamado allá de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, tantos ídolos. Y el Señor va y se revela a Abraham, lo llama Abraham, ¿no? En Hechos, por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles 7, Hechos 7, 2. Hechos 7, 2. Aquí Esteban está dando una descripción, nos hace entender mejor este asunto de Abraham. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oí, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces, ¿quién buscó a Abraham? Dios. Se apareció a Abraham. Abraham vivía en un pueblo que tenía miles de dioses. Abraham era un pagano, vivía allá. Pero Dios se le apareció a Abraham, lo visitó. ¿Sabes cuántas veces Dios se apareció a Abraham? Aquí abriendo un paréntesis. Dios visitó a Abraham 11 veces. 11 veces en toda su vida. Y Abraham edificó, aquí para los curiosos, 4 altares. En toda su vida, Abraham edificó 4 altares. ¿Cuántas veces Dios visitó a Abraham? ¿Cuántos altares edificó Abraham? 4. Muy bien. En esas visitaciones, claro, todas esas visitaciones que Dios hizo a Abraham, muy significativas, en cada una de ellas, Dios va conduciendo a Abraham, le va direccionando, va puliendo a Abraham, le va dando entendimiento, le va mostrando el propósito, ¿no? Desde Ur, cuando él sale de Ur y llega hasta el punto, podemos decir así, el punto máximo de la vida de Abraham, una parte muy significativa en toda la vida de Abraham, que marcó un antes y un después. ¿Quién sabe? Cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac. Es desde Ur de los Caldeos hasta Moriah, porque ahí fue el altar para que sea sacrificado. Entonces, en Moriah, en ese momento, Abraham levanta su último altar. En Moriah. Llega allí, Abraham levantó entonces su último altar. Está como que llegando al final de una jornada, él está en Moriah. Y ¿sabes qué, familia? La palabra Moriah significa, he anotado aquí algunas cosas, significa manifestar, significa mostrar, significa levantar. ¿Qué quería Dios con Moriah y Abraham? Dios estaba o quería levantar en Moriah, a través de la vida de Abraham, un testimonio. Dios quería mostrar un testimonio. Dios quería exponer, Dios quería manifestar allí, que quede manifiesto en aquel lugar un testimonio. ¿Por qué Dios llevó a Abraham a aquel lugar allí? Porque Dios quería que Abraham representara algo. Dios escogió a Abraham para que Abraham primero
para tener intimidad con Dios. Y segundo, para que Abraham represente algo. Primero, ¿para qué Dios llamó a Abraham? Para tener. Segundo, primero intimidad. Segundo, representar. Bueno, aquí vemos lo que Dios hizo. Se manifestó a Abraham, lo llamó. Y cuando Dios lo llamó desde Ur, Dios comenzó a tratar la vida a Abraham. Y sabes que Abraham comenzó a conocer a Dios y Dios comenzó a llamarlo de amigo. ¿Se imaginan ustedes el nivel de intimidad que tenía Abraham con Dios? Dios se le apareció 11 veces. Y en esas 11 veces Dios trató con Abraham. Su vida fue siendo tratada de tal forma que Abraham, Dios le hizo promesas. Dios le prometió tantas cosas y se volvió amigo de Dios. Para que sea amigo, tiene que haber mucha intimidad, mucha cercanía. ¿No es verdad? Y después Dios quería que Abraham representara algo, ¿no? Primero intimidad y luego representatividad. Entonces, cuando Dios llama a Abraham de amigo, ¿qué concluimos ahí? Que Dios logró entonces tener con Abraham el primero, que era intimidad. Logró tener intimidad. Eso es comunión. Eso es tener comunión. ¿Saben? Cuando Dios visitaba a Abraham, llegaba en su tienda, Abraham mandaba a preparar comida y tenían horas de charlas con Abraham. Dios y Abraham. Un diálogo tremendo donde Abraham le preguntaba a Dios de todo y hasta repetía la misma pregunta no sé cuántas veces, y Dios pacientemente, como es uno de sus atributos, con paciencia, longanimidad, y le contestaba a Abraham. El Señor logró intimidad con Abraham. Pero ahora falta el otro lado. Lo otro que hemos mencionado, Dios lo llamó para que también sea ¿qué? Representación. Abraham tenía que representar algo. En Abraham, Dios ahora quería que Abraham representara al propio Dios, la figura del propio Dios. La representatividad. Para eso Dios lo lleva a Moriah. ¿Se acuerdan que el Moriah es un monte? Y el significado de la palabra Moriah es manifestar, es mostrar, es levantar, es testimonio. Dios lo lleva a aquel lugar porque Dios quería darse a conocer a través de Abraham. El Dios, el Padre eterno, quería revelarse, quería manifestarse allá. Pero ahora Dios le dice a Abraham, le dice, toma ahora tu hijo. Génesis 22, 2. Vamos a Génesis 22, 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay otra figura. Aquí hay otra figura que Dios quiere mostrar. El hijo Isaac que sería sacrificado es la figura de Cristo.
y Abraham subiendo el monte, la figura del Calvario, donde él iría subiendo y después en aquel lugar el Dios eterno entregando su hijo en sacrificio, porque esa era la figura. Pero eso solamente se lograría, Abraham lograría representar esto como testimonio que después de miles de años después acontecería en el Calvario. Pero para que Abraham realmente logre que esto sea, o para que Dios logre que esto sea, que Abraham sea la figura, la representación aquí, Dios tenía que trabajar más en la vida de Abraham. Y vamos a ver este proceso aquí. No se olviden que sobre el monte Moriah, donde Abraham levantó el altar, es sobre ese monte que está edificado el templo. Salomón construyó el primer templo sobre el monte Moriah. Quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Por qué Salomón construyó el templo sobre el monte Moriah? Obviamente Dios ha determinado que así sea. Pero hubo un primer paso. Miles de años antes, primeramente se levantó sobre el monte Moriah, ¿qué? Un altar. Un altar. El principio de la casa de Dios es el altar. Todo tiene que pasar por el altar. Si no hay altar, no hay casa. Amén. Si no hay altar, no hay casa. ¿Por qué? El altar habla del centro, la parte central de la persona, de la obra de Cristo. Es el altar. El altar habla de consagración. Y la casa comienza ahí. Entonces la figura de Moriah es completa. Abraham entonces está allí representando a Dios. Ahora, Abraham amaba a su hijo profundamente. Profundamente. Cuando Abraham miraba a Isaac, ¿qué veía? La promesa. La promesa, el hijo de la promesa. Ahí está escrito, ¿no? En Génesis 22, 18. Está escrito: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí, vos. No logramos nosotros evaluar aquí el peso de lo que sentía Abraham por su hijo y que aquel momento, lo que significaba para él aquel momento cuando Dios le pide su hijo. El don de Dios para Abraham se llamaba Isaac. Era todo. Su corazón se enlazó de tal forma con su hijo. El corazón de Abraham se apegó, se dice. Se apegó a la promesa. Abraham, el hijo de la promesa. El corazón de Abraham se apegó a la promesa. Más que al Dios de la promesa. Miren el peligro ahí. ¿Sabes? Cuando Isaac nació, tal fue la alegría. Eso me decía mi papá: cuando naciste fue alegría. Tal fue la alegría que me puso Isaac. Me imagino que lo mismo pasó con Abraham, mucho más aún, ¿no? Y Abraham amó a ese muchacho y lo llevó para su tienda. Y lo contemplaba a su hijo.
Sabes, todos los patriarcas, ellos vivieron una vida de altar y tienda. Si nosotros estudiamos esto, es muy interesante. Todos los patriarcas vivieron. Altar significa consagración. Tienda significa peregrinación. No estás fijo en un lugar, sino que la vida que el Señor te lleva es una vida de peregrinación. Tenemos consagración, pero somos peregrinos en la tierra. Peregrinamos hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. ¿Sí o no? Hasta que, ¿no ve? El Señor nos establezca definitivamente. Pero bueno, nuestra vida es así, consagración y peregrinación. Ahora, Abraham está allí apegado a su hijo, al hijo de la promesa. ¿Sabes lo que aprendemos aquí en este asunto? ¿Por qué Dios le pide? Yo veo puro misericordia de Dios aquí. No es que Dios necesitaba que Isaac se muera, necesitaba de sacrificio. No, Dios estaba tratando con la vida de Abraham profundamente. Y Dios necesitaba tratar con este asunto antes de que sea establecido esa figura, el testimonio de él como Dios, Isaac figura de Cristo, el monte y el altar como el Calvario. Pero Dios necesitaba tratar este asunto en la vida de Abraham. Aquí en el versículo 12 del capítulo 22 dice que él está allí por ofrecer y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿No? Antes de que llegue a Moriah, ahora presten atención, me gusta imaginar usar la imaginación. ¿Cuántos días llevó Abraham subiendo ese monte ahí para poder sacrificar a su hijo? 3 días. Podía ser rápido, lo podían hacer antes, más rápido, podía ser. Si Dios le hubiese dicho, sacrificaba un corderito, yo creo que en un día y el otro ya estaban de vuelta, ¿no? Pero ¿sabes qué? 3 días le costó a Abraham, pensando cada paso que daba, meditando en su corazón. La obediencia estaba siendo costosa, estaba pensando: mi hijo es mi único hijo, Dios me pide esto, pero está Dios, ahora mi hijo, la promesa, la descendencia, ¿cómo va a ser, Señor? Y yo creo que los pasos eran lentos y pesados, difícil. Sin embargo, iba a la dirección del Calvario, del monte, pensando, y mientras él reflejaba sobre todo esto, lo que estaba pasando, Dios tratando con él. Yo creo que era una lucha entre su alma y su espíritu. El alma pegada al muchacho, el espíritu a Dios. Y allí esa lucha constante, hasta que llegó el momento, el versículo 12, cuando ustedes creen que Abraham le contó a Sara este asunto. ¿Ustedes creen que Abraham le dijo: ¿sabes qué, Sara? Voy a sacrificar a nuestro hijo allá, Dios me ha pedido? ¿Sabía Sara lo que iba a pasar? ¿Qué hubiese pasado si Sara se enterara de este asunto? Le hubiera dicho: pero ahí está Ismael, pues, ¿por qué no lo llevas? ¿Por qué Isaac? No, ahí está Ismael, también es tu hijo, ya pues. O lo hubiera hecho escapar, lo hubiera escondido. Fue duro para Abraham, fue duro. Pero aquí la fe de Abraham. Dios aún puede dar después de muerto. Tenía una fe. Dice la palabra en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Abraham creía: no, Dios me lo va a devolver. Aunque muera, Dios lo va a resucitar. Tiene una fe tan grande este hombre. Pero ¿sabes qué más aprendemos aquí, familia? Todo lo que traemos para dentro de nuestra tienda
sin antes pasar por el altar, puede corromper nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? Abraham amó y lo llevó para adentro, y su corazón se apegó al hijo. ¿Ustedes creen que en algún momento Abraham no amó más a ese muchacho que a Dios? Seguro que sí. Pero ahora Dios dice: pon en el altar. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que obtenemos en esta vida, ponlo primero en el altar. No lo lleves para dentro de tu tienda, porque puede corromper tu corazón. Dios aquí estaba teniendo una misericordia muy grande de Abraham. Dios estaba tratando con el corazón de Abraham. Estaba enrectando este asunto. ¿Cómo podía Abraham ser figura de Dios? ¿Cómo podía Isaac ser figura del Hijo, Cristo? ¿Cómo podía, si este asunto no era tratado, si su corazón estaba en el muchacho, no estaba en Dios? Cuando llegan a Moriah, entonces el hijo de la promesa dejó de ser más importante, sino que ahora prevaleció el Dios de la promesa. ¿Y qué pasó? Miren qué pasó en ese momento. Que cuando él está por sacrificar al hijo, Dios interviene en aquel momento, provee un cordero, ¿no ve? Un carnero, para que sea el mediador, el sustituto. Y Dios interviene, o sea, Dios se vuelve allí, se presenta como el intermediario, el mediador en el asunto. Y allí es establecida la figura de Cristo, el mediador. Mira cuántas cosas en un solo Dios Padre ofreciendo su Hijo. Cristo en la figura de Isaac sobre el altar. El propio Dios entregando su Hijo. El Calvario, el monte. Y el mediador que interviene para intermediar, ¿no? Pero solo se pudo hacer eso porque Dios trató el corazón de Abraham. ¿Saben, familia? Dios había jurado antes. Dios había jurado a Abraham que daría toda la tierra a su descendencia. Dios juró y dijo que Abraham sería bendecidas todas las familias. Aquí en Génesis 18, versículo 18. Vamos allá. Génesis 18. Me pasé aquí. Esta es tecnología, es tremendo. Un toquecito y se va todo. ¿Dónde estoy? Dios mío. Vamos. Falta un poquito más. Ya. No tengo tanta experiencia con esto, pero bueno. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué habló acerca de él? Dios había jurado a Abraham. Después que Dios ha dado promesas a Abraham, y Abraham creyó en esas promesas, y por fe, por eso es llamado el padre de la fe. Por eso su hijo es llamado el hijo de la promesa, porque Dios ha hecho tantas promesas a Abraham. Pero llegó un momento en que Dios jura a Abraham. Esto es otro asunto, esto es otro nivel. Promesas son una cosa,
Juramento es otra cosa. Si Abraham hubiese optado por quedarse con su hijo sin llegar al punto de Moriah, de ofrecer, Abraham se hubiese quedado ¿con qué? Con las promesas. El hijo de la promesa ya lo tenía. Seguiría siendo el padre de la fe. Pero Dios nos lleva a otro nivel. Dios muestra que hay otro nivel, que hay un nivel de juramento. Las promesas, ¿cuál es el detonante para que la promesa se manifieste y la obtenga? Es la fe. La fe. Si tú crees, conforme has creído, se ha hecho. Hay una condicional ahí. Pero juramento es otra cosa. Juramento no hay vuelta atrás. Juramento no es una promesa. Y Dios juró a Abraham. Y en ese momento, cuando está allá, que él entonces obedece a Dios, su corazón es probado. Entonces, a través del juramento, ahí el juramento se cumple, ahí es sellado esto de tal forma que ahora Abraham es establecido. Dios entonces muestra la figura de Dios, la figura del Hijo, la figura del monte, la figura del mediador, y queda establecido. Amén. No por promesa, sino por juramento, que es mucho más alto que promesa. Ahora, en Cristo Jesús, como Él es el mediador, fue establecido así, de esta forma, Él va a mediar, es el que tiene que ser mediador en todo lo que nosotros hacemos, relaciones, lo que poseemos, todo en lo natural, en lo espiritual ni que se diga. Porque así fue establecido, por juramento. Él es. Y el apóstol Pablo dice que a partir de este momento ya no conocemos a nadie más según la carne. Ojo, aquí hay dos puntos importantes, interesantes. Podemos vivir toda una vida cristiana basada en las promesas, o podemos vivir en el juramento. Las promesas, nosotros la mayoría vivimos. ¿Cuánto nos gustan las promesas? ¿No ve? Aquí no creo que a nadie diga, no me gustan las promesas, ¿no? En las librerías cristianas hasta hay las cajitas de promesas, ¿no ve? ¿Cuántos han visto? Me acuerdo que mi abuelita tenía una cajita de promesas todos los días. Sacaba un texto. Solo habían promesas, no habían ahí exhortaciones, no había solo bendiciones. Pues, cuando llegas a una madurez entiendes que esto ahí es, ay Señor. Podemos vivir nuestra vida toda basada en eso. Pero el Señor Jesucristo, dice la palabra que cuando Él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Yo he ido a mirar esas dos palabras, vida y abundancia. La vida es un nivel de vida normal y la abundancia es una vida superior. Otro nivel, es una super vida. Como dice mi hija, super, hiper, duper. Vida en abundancia, otro nivel. Podemos vivir toda nuestra vida en las promesas, o vivimos por el juramento, que es algo superior, donde Él
determina, donde Él es el mediador en todo. En todo. ¿Qué hacemos? ¿Ah? A veces nosotros tenemos amistades. Ojo, y el altar es importante. No ponemos el asunto en el altar. Desarrollamos relacionamientos y de pronto estamos lamentando, llorando. Y a veces le decimos: Señor, ¿cómo me has dejado que conozca fulano? Mira lo que ha pasado. ¿Y qué va a decir el Señor? Bueno, has llevado el asunto al altar, ha pasado por el altar, lo has llevado directo a tu tienda, lo has metido a tu casa. Ha habido ahí la intermediación del mediador. Ahora, este asunto de Corintios, ¿no? Podemos entender mejor. Ya no conocemos más a nadie según la carne. No, porque para los que están en Cristo son nuevas criaturas, dice la palabra. ¿Cómo es la relación conyugal? Por ejemplo, la relación de una pareja, ¿no? Nosotros siempre aconsejamos, cuando aconsejamos a las parejas, que ambos se acerquen a Dios. Ambos se acerquen a Dios. Una vida conyugal no debe estar basada en la simpatía o antipatía o en la belleza del uno del otro. Tiene que haber una comunión con Dios. Acérquense a Dios. No sé si han visto el símbolo que cuando se pone en un triángulo así, ¿no ve? Y aquí está el esposo y la esposa, y allá arriba en la punta está Dios. Entonces, cuanto más cerca de Dios, más cerca van a estar que el uno del otro. ¿Me está entendiendo, no? O sea que Él es el mediador. Cuanto más cerca de Dios, Él nos va a acercar el uno al otro. Esa es la base del matrimonio. Él tiene que ser el mediador. Él tiene que ser la persona central, ¿no? Tiene que haber comunión con el mediador. O sea que entendemos que en Cristo entonces no hay lugar para relaciones directas, para simpatías o antipatías, o no hay lugar para eso, porque en Él todo es hecho nuevo. Ahora Él tiene que ser el mediador en todo. Si no es así, entonces esa relación está deficiente, está necesitando de un significado espiritual. No hay, porque no hay Él, pues. No hay el mediador. Entonces toda relación, sea con quien sea, si no está a través de Cristo, no hay un significado espiritual. Es meramente o es simplemente natural, humano. Y para Dios solo tiene significado, solo tiene sentido, solo tiene valor espiritual las relaciones que pasan por el mediador, por Cristo. Efesios 4. Pablo dice: yo pues preso, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor. Familia, eso hasta para nuestros propios hijos en la casa. ¿Cómo vemos nuestros hijos? ¿Cómo vemos a los que están dentro de la casa con nosotros? Seguimos mirando la relación que tenemos con nuestros hijos. ¿Es simplemente lo natural o ahora está pasando por el mediador también? ¿Cuál es la expectativa que tenemos contra nuestros hijos? ¿O no hemos puesto en el altar el asunto? ¿O amamos tanto a nuestros hijos y tenemos ya nuestros planes, nuestros proyectos para ellos, que estamos apegados a ellos y el propósito de Dios? ¿Cómo va la cosa ahí? O hacemos todo, proyectamos y decimos, Señor, ahí está, bendice. Ni siquiera pusimos el altar. ¿Sabes? Si ponemos en el altar, Dios va a mostrar propósito. Dios va a mostrar su corazón, va a decir, mira, lo que lo quiero para tu hijo es esto. Y generalmente lo que pasa es que la voluntad de Dios choca con la nuestra. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál debería prevalecer? La de Dios. Miren, un caso muy interesante en las Escrituras. Vámonos aquí a Jueces capítulo 13. Jueces 13. Está hablando aquí cuando Dios da la promesa a una mujer que nacería un varón, un hijo, ella tendría un hijo. El muchacho se llamaría ¿qué? Sansón. Versículo 13. Versículo 8, perdón. Y dice así, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Hay un ejemplo maravilloso aquí, precioso. ¿Cuántas veces nosotros los padres, no estamos hablando solo aquí de la mujer, hablamos de los papás, padre y madre, cuántas veces tenemos que hacer esta pregunta a Dios? El muchacho era una promesa de Dios. Dios había aparecido a aquella mujer y le había dicho que iba a tener un hijo. Y le dio instrucciones. Y la mujer preocupada porque ahora viene un muchacho que tiene un propósito. Tiene un propósito el hijo ahora. Y la pregunta es, la petición de la mujer, Señor, por favor, otra vez, quiero que mi esposo esté presente, que él escuche este asunto. Y pide la mujer y Dios le concede, viene el ángel, va y llama a su marido, aquí está el ángel que habló sobre el nacimiento del hijo. Y la pregunta es, este muchacho de los padres,
cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Cuando nosotros ponemos en el altar el asunto, porque ya no conocemos, no debemos conocer nuestros hijos en lo natural simplemente. No vamos a hacer proyectos en lo natural para nuestros hijos, sino que lo ponemos en el altar y le decimos, Señor, ahí está, ¿cómo debe ser que tengo que criar mis hijos? ¿Cómo tiene que ser su vida? Y ¿sabes qué? Cuando no preguntamos, cuando no hay respuesta a estas preguntas, criamos nuestros hijos en el parámetro del mundo. Por la sociedad, por lo que vemos, cómo se mueve el asunto en la sociedad, y nuestros hijos se van. ¿Y sabes qué pasó? El ángel aquí le dio instrucciones a la mamá, aquí a los padres. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, a la mujer, se guardará de todas las cosas que yo dije, no tomará, y ahí comienza. ¿Y sabes qué entendemos aquí? Que el propósito de Dios para la vida de aquel niño, el servicio que Dios tenía para aquel niño, el servicio cambió el modo de vida de los padres. Porque aquella mujer en el tiempo del embarazo tuvo que cuidarse. Hubo un proceso de santificación. ¿Me están entendiendo, familia? La prédica no era sobre este asunto, pero aquí el Señor. Hubo un proceso de santificación, inclusive la santificación, cuando entendemos el propósito, ¿no? Es agradable, o sea, wow, Señor, me voy a esforzar, voy a luchar en este asunto. Dios siempre va a responder la pregunta de los padres cuanto a sus hijos, y el Señor lo hace en el altar. Cuando lo ponemos en el altar y decimos, Señor, ahí está. Mis planes serían estos, como Abraham, el hijo de la promesa, el heredero. Pero aquí el Señor dice, pero yo quiero que esto sea figura de algo más alto que simplemente un heredero. Esto aquí representa a Cristo. Hay un propósito. Y no puede ser dañado. Cuando nosotros, familia, no debemos conocer más nuestros hijos según la carne. No hacemos planes según el mundo. Y muchas veces por hacer planes según el mundo, perdemos nuestros hijos para el mundo. Están padres en la iglesia y los hijos donde están. Pero no crecieron en la casa. ¿Qué pasó? No ha sido bendición, promesa ha sido. Pero ¿qué pasó? Cuidemos que nuestro corazón no se corrompa. Amén, familia. Cuidemos. Vamos al Señor, Señor, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el propósito? Muéstrame. Y si eso va a cambiar tu modo de vida, amén, es por la descendencia. Que el Señor nos ayude a comprender cuán dañada puede ser nuestra comunión si ella no está basada en el mediador. Si ella no está basada en Cristo. El apóstol Pablo dice, soportándoos unos, no quiere decir tolerando unos a otros, ¿no? La idea no es tolerar, sino poniendo nuestro hombro ahí para ayudar, para unos a otros. Porque no se trata mi amistad con los hermanos, con el cuerpo, no se trata de que me cae bien o no me cae bien. A veces tenemos nuestras reuniones, nuestros juntes y asamos carne, comemos y amén, y todos se van y no pasó de una reunión social.
Pero cuando nosotros en nuestros juntes, nuestros momentos en comunión, estamos juntos, pero estamos tocando a Él, estamos hablando de Él, estamos, ¿no? Cuando os reunáis, así sea, estamos tocando al mediador, entonces esto pasó a otro nivel. Dejó de ser una reunión social. No es pecado churrasquear un poquito, no, es agradable. ¿Ah? Uy, los pastores son... Corten eso, por favor. Pero si queremos que nuestra reunión, nuestra comunión, nuestro momento en la casa con los hermanos a quienes invitamos, deje de ser una situación social, simplemente toquemos al mediador. Que la charla gire en torno a Él. Ahí la cosa pasa a otro nivel. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Cuando Dios miró el corazón de Abraham y vio que el corazón de Abraham estaba pegado al muchacho, que saltó allí el celo del amigo. ¿Ah? ¿Sabían que nuestro amigo tiene celos de nosotros? Uy, el celo saltó ahí. Este está amando más. Nuestro amigo tiene celos. Por eso dice la palabra que el Espíritu nos anhela, ¿qué? Celosamente. Y Dios ha visto que el corazón de Abraham se estaba corrompiendo allí. Ay, tengamos cuidado. Ahora quiero hablar de la comunión. Hemos hablado de la comunión con Él, en el mediador, ¿no? Ahora vamos a ver bajo la palabra del mediador, la palabra de Dios. Todas las veces tenemos que entender que todas las veces que estamos ministrando o estamos en la palabra, estamos oyendo la palabra, estamos en otro nivel espiritual, estamos tocando cosas eternas, estamos en algo sobrenatural, porque la palabra de Dios, ella no es de este mundo, fue dada a nosotros, pero ella está allá, de allá la traemos aquí, ¿no? De allá jalamos para acá. Entonces, tenemos que entender esto, cuál es el significado, la comunión bajo la palabra de Dios. Interesante que hay en la historia del cristianismo, habla de un predicador muy poderoso en las escrituras llamado Spurgeon. Yo sé que varios de aquí han de escuchar sobre Spurgeon. Era pastor de una catedral en Londres. Y dice que Spurgeon, cuando predicaba, miles de personas venían a los pies del Señor. Miles de personas se quebrantaban, se entregaban al Señor. Pero había un hombre, está en un libro, que era un abogado. Y ese abogado no era cristiano. Y él no se faltaba a las reuniones de Spurgeon. Él escuchaba todas las prédicas. Y hasta donde se sabe, él nunca se había entregado a Cristo, este hombre. Nunca se entregó al Señor, ¿no? Al menos oficialmente, así, no, nunca. Ojalá haya hecho, pero según los relatos, ese hombre nunca entregó al Señor su vida. Pero él era así muy asiduo a las reuniones, le gustaba escuchar las prédicas de Spurgeon. Y una ocasión le preguntaron, le dijeron, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te gusta escuchar? Y ese abogado le había dicho, porque nadie sabe decir, oh, como ese hombre. Nadie sabe decir, oh, como ese hombre.
Ese abogado, obviamente, él como abogado dominaba todo lo que era el arte de la oratoria, podemos decir así, ¿no? Y él era fascinado con la oratoria de Spurgeon y cómo él, cuando llegaba ese momento, Spurgeon seguramente decía, oh Señor, ¿no? Oh Padre. Y el hombre era fascinado con eso. Pero por el lado de Spurgeon, cuando Spurgeon predicaba, dice que él no veía a ningún rostro, sino lo que él contemplaba. Él veía los cielos abiertos delante de él y él veía a Jesucristo crucificado, y así predicaba Spurgeon con una pasión, y cientos y miles de personas se entregaban al Señor. Cuando alguien predica, todos somos evaluados. Cuando la palabra se abre y es expuesta, todos estamos en una misma reunión, pero el Señor viene y pesa cada corazón. ¿Hay la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos gusta? Estamos todos aquí escuchando la misma palabra, pero ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te prende? ¿Qué es lo que te conecta con Dios? Nosotros hemos cantado sobre la presencia de Dios, sobre la presencia de Dios, sobre la presencia de Dios. Y sabes que la palabra de Dios está conectada a su presencia. Donde se está ministrando la palabra, también está la presencia de Dios. Amén. Cuando oímos la voz de Dios, también debemos escuchar, aparte de escuchar su voz, oír, sentir su presencia. ¿Será que cuando estamos en la casa del Señor tenemos esa conciencia de que también aquí está no solo su palabra, sino su presencia? La comunión que debe haber entre nosotros es porque hay también que la presencia de Dios. La palabra, la comunión en la presencia de Dios. No podemos separar. A veces no entendemos las cosas del Señor y a veces logramos nosotros separar, escuchamos la palabra pero no sentimos la presencia. Eso es terrible. La falta de comunión con el Señor, muchas veces falta de oración, nos lleva a oír la palabra pero no sentir la presencia. Y sabes, cuando Dios da la palabra, Él quiere también que nosotros sintamos su presencia. Amén. Que la presencia de Él sea realidad entre nosotros. Ha habido un gran predicador, se llama Jonathan Edwards. Este hombre, él era uno de los filósofos, de los mayores filósofos de los Estados Unidos. Y un día el Señor lo tocó profundamente. Y él se entregó al Señor y nació de nuevo. Y Jonathan Edwards era un hombre que era muy metódico y también monótono. Y él entonces escribía las prédicas, él escribía. Y llegaba en la congregación donde él se reunían y él se paraba casi como una estatua y leía sus sermones. Hermanos, imagínense eso. Y leía la prédica. ¿Y sabes qué pasaba? La presencia bajaba y las personas caían al piso llorando, pidiendo perdón, quebrantados, la presencia de Dios. No hay técnica, no hay homilética, no hay oratoria, es la presencia de Dios. Amén.
cuando está la palabra, la presencia está junto con la palabra. Toca, quebranta. No hay quien pueda aguantar, soportar. El salmista David escribió un salmo tremendo que habla sobre la voz de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios. Salmo 29, vamos allá. Salmo 29. Aquí en este salmo nosotros podemos ver la comunión bajo la palabra. David escribió este salmo magnífico, tremendo, precioso. Y cuando David escribió esto, David no era rey todavía. David era un pastorcito allá de Israel, allá en el campo, pastoreando las ovejas de su padre. Y podemos ver la vida de David a través de ese salmo. Cómo David fue creciendo en conocimiento, tuvo semejante revelación escribiendo este salmo. Y él usa como figura para expresar sobre la grandeza de Dios, sobre la presencia de Dios, sobre la palabra, la voz de Dios. Él usa la naturaleza, lo que él veía a su alrededor. Y eso es lo que nosotros podemos ver plasmado aquí en esta palabra, en este salmo. El versículo 3, Salmo 29, versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Yo quiero leer aquí en la versión que tengo, la Biblia de las Américas. Dice así: voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. Voz del Señor sobre las aguas. ¿Sabes qué, familia? Es difícil leer este texto sin acordarnos de Génesis 1 y 1. ¿Se acuerdan de Génesis 1 y 1? Versículo que dice allá: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 2 y 3. Y dijo Dios: sea la luz. Mira, David habla de la voz del Señor sobre las aguas. Y el Señor dice: sea la luz. El mundo estaba en caos. El mundo estaba en un desorden. Y viene la voz del Señor sobre las aguas y trae orden al caos a través de la luz. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces eso pasa con nosotros? En realidad nosotros somos especialistas en causar caos, ¿no ve? Siempre nos estamos metiendo en problemas, siempre nos estamos haciendo, uy, Señor amado. Y después decimos: Señor, ayúdame. Clamamos a Él. Ay. Y el Señor viene y dice, ¿cuál es la palabra del Señor? Sea la luz. Por eso el Señor ha estado hablando tanto a esta casa, ¿no? Todo el tiempo, que sea la luz, sea la luz. ¿Por qué? Porque la voz del Señor representa su gobierno, su presencia, y viene la luz y trae armonía, trae seguridad. La voz de Dios se impone, ella se presenta, pone orden al caos. Sea la luz. Truena el Dios de la gloria. Versículo 3, ¿no? El Dios de gloria, truena el Señor sobre las muchas aguas. El Señor entra hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma tan afligida. El apóstol Pablo decía
porque el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no lo quiero, eso hago. ¿Cuántas veces eso está dentro de nosotros? Y esa es una lucha, hermanos, que solo pertenece al Señor. Adelanta que tú estés ahí pataleando y renegando, no, esa es una, porque tiene que venir, dice, sea la luz, la voz del Señor, el Señor truena y el Señor trae orden a ese caos que está dentro, esa confusión que está dentro de nosotros. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor traiga orden, que la voz del Señor truene sobre las muchas aguas. Seguimos, versículo 4. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. Otra versión que dice, la voz del Señor con potencia. Voz de Jehová con gloria. O sea, admiración, ¿no? Aquí yo puedo ver el de Spurgeon, ¿no? Cuando él veía la poderosa voz de Dios, allá Dios sentado en su trono y todo girando en su alrededor, todo convergiendo para él. ¿Qué podía decir Spurgeon? Oh. Y el abogadito allá, derritiéndose por el Familia, la presencia de Dios, la voz de Dios, nunca será para nosotros algo común, normal. Siempre debe ser algo que nos lleve a otro nivel. Amén. Aleluya. Versículo 5. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. ¿Sabes? Los cedros representan altivez. Hay mucho de cedro en nosotros. A veces estamos muy altivos. Hay los dos lados. Representa altivez, como también representa aquí hay un salmo, el Salmo 92. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces habla de estabilidad, pero también cedro es una figura de soberbia, de altivez. Y el Señor, cuando David pastoreaba allá, él veía que caían los rayos y despedazaban cedros, hacía astilla los cedros. Entonces él compara con esto aquí. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos el cedro. Entonces eso habla de quebrantamiento. La voz del Señor tiene que venir a nosotros de tal forma que seamos quebrantados para que podamos servirle a Él sin soberbia, sin altivez. Amén. Versículo 6. Y como becerro hace saltar al Líbano, al Sirión como cría de búfalo. Eso nos hace recuerdo a un texto en Malaquías 4:2 que dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y todo eso bajo la voz del Señor, ¿no? Hace saltar. Aleluya. Seguimos el versículo 7. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Hay otra versión que dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Hermanos, el fuego es calor, es luz y calor. Dios es fuego consumidor, pero Dios también es luz. No hay en Él tinieblas. Dios no puede ser burlado. Sus ojos son como llamas de fuego. Me acuerdo cuando cuando Pedro pecó, negó al Señor y le dijo por tercera vez, no lo conozco, maldiciendo al Señor. Y dice que el Señor lo miró y yo creo que allí en aquel momento los ojos, esa mirada fueron como llamas de fuego. Y que Pedro se quedó allí compungido, triste, avergonzado, pero al mismo tiempo fue calor para Pedro, porque la presencia de Él trae calor. La presencia de Dios
indujo calor al corazón de Pedro, porque Pedro se arrepintió y se dio cuenta que él necesitaba tener un encuentro con su Salvador. Y como que después la presencia de Dios lo lleva, porque después de la resurrección Jesucristo dice, le aparece a las mujeres y les dijo a las mujeres: ve y di a mis hermanos y a Pedro, el Señor, ese calor que lo trajo de vuelta. Ya marcó el encuentro anticipadamente con Pedro para que haya la restauración. Amén. Voz del Señor, versículo 9. Voz del Señor hace parir las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. La voz del Señor hace dar cría a las ciervas. La versión que yo tengo dice así. Y sabes, interesante que todo fruto que se da es bajo la palabra. La voz del Señor hace fructificar, dar cría, dar fruto. Amén. A veces hablamos y hacemos tanto. Hacemos y hablamos, no pasa nada, no vemos fruto. Pero la palabra del Señor, solo la palabra viva del Señor hace fructificar, que demos frutos. Dice aquí también, y deja los bosques desnudos. Desnuda los bosques. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Vio que estaba desnudo, se escondieron detrás de los árboles. Se taparon con hojas y se fue a esconderse detrás de los árboles. Entonces la voz de Dios, Adán, ¿dónde estás tú? La voz de Dios desnudó. Ahí se cumple esto. Deja los bosques desnudos. La voz del Señor penetró así. Y Adán, aunque estaba detrás de los bosques, de los árboles del bosque, estaba expuesto. ¿Dónde estás tú? Y el hombre vio que no podía esconderse, su conciencia estaba. Entonces Dios desnudó, no podía esconderse. Y Dios mostró que no solo los bosques se desnudan, sino mostró la desnudez del hombre. Y en su templo todo proclama su gloria. Familia, que el Señor pueda añadir más a esta palabra en nuestros corazones. Que nuestra comunión, nuestra relación, nuestro relacionamiento con los demás no sea basado en la simpatía, sino que sea porque hay un mediador. Amén. Porque la palabra de Dios está ahí presente. Porque no solo está la palabra, sino también está su presencia, su gloria. Y Él siendo el mediador. Que el Señor nos ayude a entender más plenamente sobre esto. Esto es solamente un poquito nomás. Ya no tenemos tiempo, pero dejemos que el Espíritu Santo añada más revelación sobre esto que hemos tocado aquí. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor. Tu palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón. Tu palabra, Señor, fluya entre nosotros. Tu presencia como río corra. Señor, que vivamos una vida basado, Señor, en el juramento que has hecho. No más simplemente por las promesas. Tan preciosas son tus promesas. Gracias por ellas, Señor. Pero, Señor, tú nos llamas a otro nivel, a una vida abundante. A una vida abundante. Que no entendemos cómo es, Señor, pero tú quieres revelarnos de esa vida abundante. Una vida donde no retenemos nada para nosotros, sino que ponemos todo en el altar. De una vida, Señor, que está basado en altar y peregrinación, Señor.
de una vida que habla de intimidad contigo, Señor, profunda intimidad, Señor. Padre, ayúdanos, por favor. Si tú haces en nosotros, si tú nos llevas, oh Dios, tendremos, Señor, la revelación, el conocimiento. Si tú nos llevas, amado Espíritu Santo de Dios, por favor, haz en nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre para todos siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, familia. Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén.